Entonces, tú lo que puedes hacer es suscribirte al canal si no lo conoces. Si no conocías este canal, si ya lo conoces, déjanos tu comentario, por favor. Lo que estaremos viendo el día de hoy es el infierno. Es una doctrina bíblica y como había dicho, vamos a tener este espacio para hacer estudios bíblicos. Así que usted tiene la oportunidad de preguntar y conversar conmigo en este tiempo. El infierno es una doctrina bíblica. Para entrar de inmediato en el tema, es bueno que sepamos que por medio del infierno o de la doctrina del infierno se ha malinterpretado y se ha generado un temor más que un conocimiento por el tema. Es decir, a través de la doctrina del infierno, hoy día se allanta o se ejerce una clase de temor, y las personas vienen a Dios realmente por un temor al infierno, por el beneficio propio, pero realmente el mandamiento de Cristo, la ley de Cristo nos manda es amar a Dios y amar al prójimo, es decir, que es que voluntariamente el individuo quiere estar donde Dios esté. Y según mi concepción sobre este tema, Dios te da la oportunidad aquí en la tierra para que tú estés o experimentes de cierta manera una relación con Dios aquí y ahora, para que luego en la eternidad tú experimentes una relación para siempre con Él, y eso es lo que se llama vida eterna. Y aquellos que aquí en vida no quieren tener esa comunión con Dios, pues entonces al no decidir, al no escoger la vida eterna, entonces tendrán una separación constante de Dios. Y eso es lo que entiendo por la palabra infierno. Pero no nos vayamos a lo que yo entiendo. Vamos a hacer una pequeña definición. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de castigo eterno consciente para el impío. Escúchalo, lo voy a repetir de nuevo porque esta definición puede ampliarse. Es un lugar de castigo eterno consciente creado para el incrédulo o el impío. Es decir, para aquellas personas que, como había dicho, no quieren tener esa relación con Dios aquí, pues entonces en la eternidad vivirán en una relación sin Dios. Y Dios es la vida, Dios es la luz, Dios es el amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es deleite. Entonces, todo lo que es en contra de Dios, entonces podemos decir que es el infierno. Esa persona que decide no estar con Dios ahora, entonces es como si estuviera diciendo: yo en la eternidad quiero estar así siempre, sin Dios. Ese es el vacío donde Dios no está. Pero hay una doctrina se llama la doctrina de la aniquilación, que se refiere a la aniquilación del alma, que quiere decir que el individuo, una vez a... Déjeme ver si alguna persona está en el chat, porque yo he cerrado y no me doy cuenta si alguien está en el chat. El individuo... Wow, ¿y dónde está la ventanita del chat? No me sale. Pero que nosotros los novatos somos así. Entonces, vamos a hacerlo por aquí a ver si alguna persona se entra al chat y comenta. Perfecto. Entonces, el individuo decía que no quiere vivir con Dios. Aquí decidirá entonces su eternidad vivir sin Dios, que es lo mismo que vivir en el infierno. Ahora, ¿quién fue la persona que mencionó, que habló la palabra por primera vez del infierno? Fue Jesús. Nosotros no hubiésemos conocido la idea de infierno si Jesús no testifica sobre esto, si Jesús no habla acerca del infierno. Fue Jesús el primero que dijo infierno. Por eso hay varios pasajes en las escrituras que nos enseñan esta idea que te dije anteriormente: un lugar de tormento consciente para el incrédulo o el impío. O sea, un lugar de castigo eterno, perdón, un lugar de castigo eterno consciente. Escuche eso: castigo eterno consciente, me exalté. Es un lugar de castigo eterno consciente para el incrédulo o el impío. Y la Biblia asegura en muchos pasajes que esta idea es correcta, es así. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo, te lo voy a presentar acá, Mateo 25, Mateo 25, 41, bueno, Mateo 25, 30, dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es al final de la parábola de los talentos, que Jesús dice, este siervo inútil, que dice que se le eche fuera, allá donde habrá el lloro y el crujir de dientes. La palabra utilizada aquí con infierno, según el Strong, el número 1067, es Yevab o Genna, que traducido es Geema. La definición de esto es valle del hijo de Ginón, o Gehenna, o Gehinón, valle de Jerusalén. Sí, amados. Jesús, cuando se refiere a la palabra infierno, se está refiriendo a un valle de Jerusalén que era utilizado como un vertedero, utilizándote palabras contemporáneas para que podamos entender, como un vertedero donde se echaba la basura y se quemaba. Y esto era un lugar donde posiblemente se iba a celebrar el Armagedón, o la batalla final, donde iba a haber muchos cadáveres de muertes, dicen algunos. Pero lo que Jesús está refiriéndose con la Gehenna, este lugar, este vertedero, es una parábola, es una ilustración de algo espiritual, trayendo un concepto que nosotros podamos entender, llevándolo al plano espiritual. Gehenna, así como un lugar donde hay fuego, así también se considera que el infierno va a haber, en mi opinión. Usted puede dejar su comentario, puede mandar la cita bíblica donde lo asevere así, pero en mi opinión no creo que el infierno sea necesariamente con llama, pero sí hay tormento eterno. Por eso había dicho que es un lugar de tormento eterno consciente. Entonces, no creo que necesariamente sea un lugar con fuego, pero Jesús está ilustrando lo que no sirve va al fuego, lo que no sirve va a la destrucción. Pero esta destrucción no es una aniquilación, no es una terminación completa. Note que la palabra en griego es Gehenna, como nombre de lugar o estado de castigo eterno. Es un nombre de un lugar o un estado de castigo eterno. Esa es la palabra en griego, pero en el origen hebreo es Gai. Te voy a poner el versículo aquí para que lo puedas ver mientras voy hablando. Es Gai, que es un desfiladero o un sitio angosto, pero no un arroyo ni torrente de invierno, según dice el Strong. Esto es un valle. Entonces Jesús está diciendo, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas. Note como está hablando de un sitio oscuro de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Note usted cómo hay un lugar fuera, un lugar de tinieblas, un lugar donde hay lloro y crujir de dientes, donde hay un dolor consciente, que la persona va a recibir dolor consciente. Pero eso es en Mateo 25:30. Pero el juicio de las naciones en Mateo 25, más abajo, nos dice, 41 y 46, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note usted cómo este lugar se está diciendo que es un lugar de fuego eterno, preparado para quienes, para el diablo y sus ángeles. Entonces, dice, entonces dirá a los de la izquierda, está hablando con seres humanos, apartados de mí, malditos, y irán al mismo lugar, ustedes malditos, que no creyeron, al mismo lugar donde hay fuego eterno que fue preparado para los ángeles y el diablo, para el diablo y los ángeles. Pero los seres humanos van a ese mismo lugar. Pero dice en el versículo 26, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otra vez el contraste. Puedes notar cómo hay un castigo eterno y cómo habla de un fuego eterno, que de un lugar de castigo eterno consciente, donde van a sentir el dolor. Vuelvo y presento el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán esos al castigo eterno. Obviamente, si dice la palabra castigo eterno, es porque es un lugar donde va a haber un dolor consciente, no como dice la doctrina de la aniquilación, que ya será destruido y dejará de ser. Pero Jesús está hablando de un lugar de castigo, que serán castigados eternamente.
Y ese castigo eterno tiene que ver con la separación de Dios, con el no estar con Dios. Es el peor castigo que le puede ocurrir a un individuo, porque es que el individuo, el ser humano, fue creado para tener una relación con Dios. Cuando el ser humano no está relacionándose con Dios, es como si estuviera siendo castigado, es como si estuviera siendo destruido, como si estuviera siendo en sufrimiento total eternamente. Además, también en Marcos 9:43 podemos encontrar que Jesús se refiere al infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Míralo donde dice Marcos 9:43, 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra vez, la idea de fuego que nunca se apaga y gusano que está, obviamente, ves que hay gusano de ellos, que hay algo destructivo que está corrompiendo, que está destruyendo, pero no aniquilando eternamente, sino que está castigando. Y el fuego, que se refiere a castigo, no necesariamente de manera literal, pero sí a castigo, porque si tú sientes el dolor que genera el fuego, entonces tú te lo imaginas por la eternidad, entonces es dolor, es un castigo, lo que se está refiriendo en el capítulo de Marcos 9:48. En el 9:43 que había mencionado, mira cómo dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en el vacío manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede apagarse. Note cómo Jesús está hablando de la palabra infierno y que el fuego no puede apagarse y que es mejor, dice, es mejor que que una parte de tu cuerpo se vaya al infierno, que todo tu cuerpo vaya al infierno, al fuego que no puede ser apagado, a la destrucción, porque no puede ser apagado porque será eterno. Será un lugar donde él será de eterno castigo, de eterno sufrimiento. La historia de Lázaro y el hombre rico también indican una horrible conciencia del castigo. Y vamos a verlo en Lucas 16. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. La palabra tormento, sufrimiento, la idea de pon un dedo mojado en mi lengua, todo eso se hace referencia a un lugar de tormento o de castigo eterno consciente. Un lugar que podrías llamarle Gehenna o podrías llamarle infierno, como Jesús le llama, pero es un lugar de castigo eterno consciente para aquellos que son incrédulos. Y puedes verlo como lo dice en la parábola de Lázaro. Y en la misma parábola de Lázaro, en el versículo 28, también nos dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y sí, Jesús está haciendo una parábola. Algunos quieren decir que como es una parábola, no se puede interpretar que este es un lugar real. Bueno, cuando Jesús utilizaba las parábolas, hablaba de cosas reales que existían en su época, en momentos específicos, y lo utilizaba una verdad contemporánea para ilustrar una verdad espiritual que no podría ser explicada de otra forma por nuestra mente finita. Entonces Jesús sí está explicando que este hombre, Lázaro, estaba en el seno de Abraham. Permiso, Emma, que tú estás en paño menor y yo estoy grabando. Sí. Entonces, puedes ver cómo, déjame ver. Entonces, seguía explicando este caso donde él está en sufrimiento y dice, por favor, ve y vuelve y testifica para que mis hermanos no vengan a este lugar donde hay tormento, donde hay castigo
consciente. Si no hubiese sido consciente, no hubiese pedido que le mojase el dedo. Pero no solamente en los evangelios nos encontramos con esto, también en el Apocalipsis 14:9 nos habla sobre la descripción del castigo eterno, son también muy explícitos. Esta enseñanza del castigo eterno es muy explícita en Apocalipsis 14:9 y 10. Leemos. Dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Note usted el sufrimiento eterno, que no habrá descanso. Aquellos que se dejen marcar por la bestia van a sufrir, como habíamos leído lo que Jesús dijo anteriormente, que ese lugar, apartado de mí, malditos, decía Jesús, echadlo en el lugar que está preparado para los ángeles y los demonios, y en ese mismo lugar donde hay tormento, donde su tormento no falla, donde su tormento no deja de existir, o sea, el fuego, por así decirlo, no deja de existir, la llama nunca podrá ser apagada, los gusanos también serán destruyendo, los gusanos de ellos serán destruyéndolos. Entonces se está refiriendo a un lugar espiritual que fue creado para seres espirituales, Satanás y los ángeles. Por eso algunos dicen, los gusanos de ellos, pero entonces se está refiriendo al Seol. Amado, pero ese lugar fue creado para entidades espirituales. ¿Cómo vas a hablar de gusanos en el Seol, de la tumba, a un ser espiritual? Porque lo que indica aquí es que es un lugar creado específicamente de tormento eterno y consciente para los incrédulos y los ángeles y demonios. Y aquellas personas que se dejaron marcar por la bestia van a recibir esta misma marca o este mismo sufrimiento, este mismo castigo eterno consciente creado para ellos. Y este pasaje confirma claramente la idea de un castigo eterno. Lo confirma claramente. Dice que habrá tormento, dice y serán atormentados con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Note que no es momentáneo, va a subir por los siglos de los siglos. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de aniquilación? ¿De dónde viene la idea de que va a ser aniquilado el individuo? Porque la Biblia me está hablando literalmente que van a ser atormentados de noche y de día, van a ser atormentados por los siglos de los siglos, y no tiene, dice, reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. O sea que está hablando rotundamente de un castigo eterno consciente. Pero también, después de la derrota de la rebelión, o sea, de Satanás, al final podemos leer en Apocalipsis 20:10, como dice la palabra de Dios: y el diablo que los enseñaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez, después de la lucha, note que no habrá una aniquilación para Satanás. No va a existir esa aniquilación, como algunos quieren decir, para Satanás y sus ángeles, sino que realmente hay un lugar especial para ellos. Dios no va a destruirlo completamente. Dios simplemente dice, tú no quieres vivir conmigo por la eternidad, pues simplemente te dejo vivir sin mí, sin la eternidad. Dios ha creado al individuo por la eternidad, para que vivan eternamente. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña con relación al infierno. Hay algunas ideas en contra del infierno o del Gehenna que tratan de decirlo de la siguiente manera. Dice que es imposible no que es imposible, dicen que habrá una destrucción, porque muchos pasajes de la Biblia, hay muchas referencias bíblicas que hablan sobre la destrucción del impío, y eso está en Filipenses 3:9, 1 Tesalonicenses 5:3, 2 Tesalonicenses 1:9 y 2 Pedro 3:7. Pero esta destrucción no se refiere a una destrucción completa, porque si no tendríamos conflicto con los pasajes que te acabo de explicar, de que no habrá una aniquilación completa, sino que
realmente habrá una destrucción del cuerpo del individuo. O sea, esos pasajes se refieren a una destrucción, no una destrucción eterna, sino a un fin de esto que conozco como Emmanuel, como físico, como material, una destrucción. Entonces, esa idea de la destrucción de esos pasajes que hablan, jamás se trata de referir a que es una destrucción completa o eterna, porque los pasajes que te acabo de mostrar hablan claramente que la destrucción no va a ser eterna, sino que van a vivir sufriendo constantemente. Y la otra idea es que hay una aparente inconsistencia entre el castigo eterno consciente y el amor de Dios. Es decir, ¿cómo puede compaginar la idea de un Dios lleno de amor que haya creado un lugar de castigo eterno consciente? O sea, eso es demasiado malvado para hacerlo un Dios de amor. Pero volvemos a la idea principal que te dije, de que Dios creó este lugar para aquellas personas que no quieren estar con Dios. Amados, el no estar con Dios es el castigo eterno. Aquellos individuos que hoy viven ambulante en la tierra sin el Dios, con Dios en su corazón, sin estar relacionándose con Dios, es una gotita o un inicio de lo que será el infierno. No estoy diciendo que el infierno es aquí, en la tierra y ahora. Estoy diciendo que están experimentando parte de lo que significa el infierno, un apartado de Dios momentáneo, pero el infierno va a ser eterno. Ese vacío que experimenta el individuo, esa búsqueda insaciable de poder llenar su corazón, eso va a existir en la eternidad. Aquellos individuos que dijeron, yo no quiero estar con Dios eternamente, pues entonces esos individuos van a estar sin Dios eternamente. Ahora me gustaría escuchar preguntas. Veo que hay personas conectadas. Déjame saber tu pregunta, de dónde nos escuchas. Recordemos que esto es un estudio bíblico, no necesariamente un monólogo, pero estoy haciendo por primera vez. Así que debo tener la conversación hasta que las personas se vayan conectando. Así que si te va interesando lo que vamos hablando, suscríbete a nuestro canal, compártelo para que otras personas puedan recibir este estudio bíblico. Y además de eso, yo creo que se me cayó el internet y ese es el problema. Pero además de eso, no olvides dejarnos tu comentario o preguntas que con gusto vamos a tratarlas. Vamos a tratarlas. Si tienes alguna pregunta, no olvides darle like al contenido. No olvides darle like al contenido. Y amados, entonces, esto es un mal entendimiento de Dios, porque ese mismo Dios del Antiguo Testamento que destruía a un individuo, que mataba a un individuo por haber colocado las manos inmundas en el arca del pacto, es el mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra y que al final dará lo que cada quien merece. Y ojo, note cómo lo expreso. Si usted, yo sé que muchas de las cosas que he dicho van a ser mal interpretadas, pero si tú eres sabio y entiendes lo que quiero decir, lo que estoy tratando de decirte es que si tú decidiste ahora vivir apartado de Dios en la eternidad, vas a vivir apartado de Dios. Si tú decides ahora vivir en una comunión con Dios, vas a vivir eternamente con Dios. Porque ¿qué te hace pensar que tú ahora mismo no anheles una comunión con Dios y luego en la eternidad Dios va a permitir que tú estés en una comunión con Él? Porque eso es lo que significa vida eterna, comunión constante con Dios. Pero y el infierno entonces es lo contrario, es o no comunión con Dios eternamente. Y por eso es un lugar de tormento, es un lugar de castigo, porque Dios es vida, Dios es amor. Entonces todo lo contrario es el infierno, oscuridad, muerte, destrucción. Amados, como decía al principio, esta doctrina debe ser entendida no para sembrar temor en el individuo, para que vengan a la fe por temor. No, las personas deben venir a Dios por amor. O no importa por la razón por la cual tú vengas, pero nunca debe utilizarse el miedo al infierno como un método evangelístico para que las personas sean salvadas. Porque esto va a generar temor más que amor. Las personas van a venir a Cristo por un beneficio.